Buenos días, buenas tardes ya. Y yo también quiero agradecer a la Junta Directiva de la EH la iniciativa de dedicar la jornada de otoño, las jornadas de otoño 2014 a la hepatitis C y, cómo no, al doctor Esteban por invitarme a participar en la reunión que, como él bien ha dicho, se celebra en un momento crítico de máxima trascendencia informativa y elevado impacto mediático. Ninguno de ustedes necesita que les recuerde, lo saben mejor que yo, que el virus de la hepatitis C causa la única infección viral crónica que se puede curar en el ser humano. Y, si me permiten ser más enfático, la única infección viral crónica con potencial oncogénico que se puede curar en el ser humano. Por tanto, si el beneficio es la curación, probablemente podríamos acortar la charla, dar paso a la doctora Cristina Avendaño y terminar aquí. Pero el doctor Esteban me pidió que apuntalase un poco más esta evidencia, que es prácticamente de perogrullo, y para ello en los próximos minutos vamos a repasar muy brevemente, porque algunas cosas se han comentado ya, las consecuencias clínicas de la infección por el virus de la hepatitis C, el impacto de la respuesta viral sostenida y las proyecciones futuras en términos del beneficio terapéutico. La hepatitis crónica C, como saben perfectamente, se asocia a un incremento de la mortalidad. Fíjense en esta cohorte que incluyó más de 20.000 pacientes, de los cuales casi 1.100 eran seropositivos para el virus de la hepatitis C. Si se fijan, la tasa de mortalidad por cualquier causa, hepática y no hepática, se asoció significativa, llamativa y espectacularmente a la detectabilidad del ARN del virus de la hepatitis C en suero. De manera que en este estudio la viremia detectable constituyó un predictor de mortalidad. Fíjense cómo hay muchísima menos diferencia, o no hay diferencia prácticamente en la tasa de mortalidad entre los pacientes seropositivos no virémicos y los pacientes seronegativos. Y cuando uno analiza la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas relevantes, como son el virus de la hepatitis B, el virus del SIDA o el virus de la hepatitis C, en los Estados Unidos puede observar cómo efectivamente el VIH ha mantenido una mortalidad decreciente y se ha convertido en una enfermedad crónica desde mediados de los años 90, y la hepatitis C experimenta un crescendo hasta que en el 2007 se produce lo que los italianos llamarían el sorpaso. Y en Europa podemos decir prácticamente lo mismo. El continente europeo se encuentra actualmente en el pico máximo de carga de enfermedades relacionadas con la hepatitis C, y esto ya lo mencionó el doctor Simón, y son datos de la doctora Ana García Fulgueiras en Murcia, que ha trabajado muy activamente en este campo. En nuestro país, no solo como en el resto de los países europeos, los pacientes con hepatitis C presentan una mortalidad muy elevada, una mayor tasa de ingresos hospitalarios y una mayor mortalidad en comparación con la población general, sino que en España la hepatitis C representa la primera causa de mortalidad por enfermedad infecciosa y duplica incluso la mortalidad por SIDA. Otros estudios que conocen perfectamente bien, como este de Fig Burban, que se publicó en Gastroenterology pues hace unos años, y que estimó la prevalencia de los diferentes estadios de fibrosis en los enfermos con hepatitis C en nuestro país, concluyó que también se encontraban en el pico máximo de incidencia de pacientes con fibrosis avanzada cirrosis. Un estudio transversal en el que participamos varios hospitales españoles, conducido por la doctora Buti, el estudio Discovery, también concluyó
lo mismo en el sentido de que la mayor parte de los enfermos que vemos en nuestras consultas ya son enfermos con fibrosis avanzada F3, F4. Y esto lo explicaba muy bien el doctor Simón, en el sentido de que ¿por qué una infección como la hepatitis C, que tuvo su pico de incidencia a mitad de los años 90 del siglo XX y que desde entonces no ha dejado de declinar, es ahora cuando tiene un aumento de carga de enfermedad? Probablemente esto se explica porque, aunque es cierto que ese pico de incidencia coincidió con el auge de la drogadicción parenteral en el mundo occidental, ahora la población con hepatitis C está envejeciendo y esto va a tener un impacto no solo, como ya se ha mencionado y como se mencionará a continuación en términos de morbimortalidad, sino también un impacto económico considerable. Por tanto, las previsiones que varios modelos apuntan y que publicaciones recientes apuntan y que revisaremos al final de la charla, a que la hepatitis C, sus consecuencias en términos de morbilidad y mortalidad, arroja unas previsiones muy sombrías. Fíjense que se va a duplicar el número de casos de cáncer de hígado, se va a incrementar en un 60% el número de pacientes con cirrosis hepática descompensada y se va a incrementar en un 50% como consecuencia de las anteriores el número de trasplantes hepáticos en nuestro país. A pesar de todo, y esto se ha mencionado también, los enfermos, no solo aquí, ya saben, mal de muchos, consuelo de tontos, en otros países, y esto el doctor Esteban lo ha planteado en la discusión de las ponencias anteriores, no solo no se tratan, sino que en muchos casos tampoco se diagnostican. Este metaanálisis, que se ha publicado hace muy poquito, analiza una sucesión de actuaciones, esta cascada en la atención de enfermos de hepatitis C, diagnóstico, acceso de los pacientes al hepatólogo, evaluación de la fibrosis y, por último, tratamiento. Las conclusiones son, no sé si desoladoras, pero desde luego dan que pensar, ¿no? Si globalmente 3,5 millones de personas tienen hepatitis C en los Estados Unidos, solo la mitad tenían diagnóstico serológico, de acuerdo con el metaanálisis, o eran conscientes de que estaban enfermos. Menos de una tercera parte, 950.000 individuos, habían sido analizados para un test de viremia, un test de carga viral. Solo el 17% habían recibido evaluación, estadificación de la fibrosis, lo que el doctor Carrión acaba de comentar. Y 550.000, poco más del 15%, recibieron una prescripción, como les gusta decir a los americanos, para tratarse. Solo el 9% de estos 3,5 millones se curó. ¿Cuál es el impacto, a pesar de lo anterior, de curar la hepatitis C? La infección se cura, como todos ustedes saben. La enfermedad no siempre se cura. Y los beneficios de curar la infección, que los conocen perfectamente, se resumen en la diapositiva. Con datos del anterior estándar de tratamiento, interferón pegilado y ribavirina, sabemos que los enfermos que negativizan el virus, que alcanzan la negatividad 24 semanas después de finalizar el tratamiento, tienen una negatividad permanente. Es decir, es inferior al 1%, o si me apuran al 0,1%, los enfermos que recaen tardíamente. El virus no solo se elimina de la sangre, sino que se elimina del hígado, se elimina de las células mononucleares de sangre periférica y además hay una tendencia, bien es cierto que no es un evento frecuente, pero existe la posibilidad de ser o revertir los anticuerpos de la hepatitis C con el tiempo. Evidentemente, la curación de la infección tiene una trascendencia epidemiológica porque se disminuye la transmisión parenteral, sexual y perinatal, y esto, lógicamente, tiene una traducción en la reducción del número de infecciones. Los beneficios sobre la enfermedad hepática, como ya acabo de decir, no siempre se cura,
pero se cura en muchos casos. En los enfermos que tienen una fibrosis no muy avanzada, la enfermedad se puede curar. Y esto, por supuesto, alentaría el debate de si lo que estamos haciendo es lo correcto respecto a no tratar a los enfermos con enfermedad supuestamente más leve. En todos los casos se disminuye el riesgo de progresión a cirrosis. Se revierte la cirrosis, como sabemos por datos de varios estudios, bien es cierto que hechos con los tratamientos clásicos, interferón pegilado y ribavirina. Se reduce la presión portal, se normalizan los valores de la gastrometría hepática, se reduce el riesgo de cáncer, se reduce el riesgo de descompensación, se disminuyen los requerimientos de trasplante y, déjenme tomar aliento, desaparece el riesgo de recurrencia post-trasplante. Hay además otros beneficios de curar la hepatitis C. Mejoran las manifestaciones extrahepáticas. Se previene, si no se me va a enfadar el doctor Romero, el desarrollo de resistencia a la insulina y, por tanto, se disminuye el riesgo y la mortalidad cardiovasculares. Mejora la calidad de vida. Ha habido un estudio, yo me perdí porque no soy un experto en esto, pero un estudio interesante que presentó el doctor Abdal en el último congreso en Boston sobre la mejoría de test neurocognitivos en pacientes curados, no solo cirróticos. Reducción, una cosa no menor, del impacto psicológico y de los estigmas personales y sociofamiliares de los pacientes con hepatitis C. Y, por supuesto, el beneficio en términos de coste-efectividad al que se referirá mañana el doctor Juan Turmes. Todo esto, lógicamente, se traduce en una mejoría de la supervivencia. Y probablemente uno de los primeros análisis prospectivos que puso de manifiesto la mejoría de todos los eventos de descompensación de los requerimientos de trasplante, de cáncer y de fallecimiento por causa hepática en los pacientes con respuesta viral sostenida es el seguimiento de la cohorte HALCER, que ustedes conocen bien. Pacientes con fibrosis avanzada cirrosis, más de 400 enfermos con una mediana de seguimiento de 7 años y medio, y fíjense en azul oscuro los pacientes sin respuesta, en verde los pacientes con respuesta, disminuciones de hasta 10 veces en el caso de descompensación y hasta 100 veces en requerimientos de trasplante hepático. También este estudio, coordinado por el grupo de Harry Janssen en Holanda, un estudio multicéntrico europeo y canadiense, en el que, hecho por supuesto con interferón pegilado y ribavirina, en el que 1/3 de los enfermos tuvieron respuesta viral sostenida y 2/3 no, ocurre exactamente lo mismo, la mejoría en términos de riesgo de disminución de cáncer, de fallo hepático y de mortalidad por causa hepática, pero también este estudio puso de manifiesto que todas las causas de mortalidad, cuando se analizaron, eran también menores o inferiores en los pacientes que habían alcanzado respuesta viral sostenida. Probablemente toda esta evidencia se acrecienta con un metaanálisis extraordinariamente interesante que se ha presentado hace 10 días en Boston y realizado por investigadores de la Universidad de Liverpool, por el doctor Andrew Hill, a quien agradezco públicamente su disponibilidad para facilitar su presentación, que es como facilitarla a todos ustedes, y, por supuesto, compartirla aquí. Este metaanálisis revisó nada menos que 130 estudios, incluye a 35.000 pacientes, en los que se analiza la respuesta viral sostenida versus lo contrario, con un seguimiento medio de 5 años, y en el que se consideraron 3 grupos separados de pacientes: población general, si me permiten la expresión, con hepatitis C, monoinfectados, sin coinfección por VIH, pacientes no coinfectados con cirrosis hepática y pacientes coinfectados por virus C y VIH. Estos son los datos, vamos a intentar resumirlos. Fíjese que el riesgo de muerte por cualquier causa en los pacientes con respuesta viral sostenida, con interferón pegilado y ribavirina, insisto, osciló, según los análisis unimultivariados, disminuyó entre un 60 y un 80% en los 3 grupos de pacientes. Luego veremos
en términos numéricos la N, pero fíjense, 10, 3 y 2 estudios respectivamente. Cuando se analizó la mortalidad, el riesgo de mortalidad específica a los 5 años por cualquier causa, fíjense cómo en el grupo de pacientes con hepatitis C monoinfectados hubo casi la mitad o menos de la mitad de fallecimientos en comparación con los pacientes sin respuesta, 18 estudios, casi 30.000 enfermos, porcentaje de seguimiento 4 años y medio. En el caso de la cohorte de pacientes cirróticos esto todavía es más evidente, 2.700 enfermos, y particularmente llamativo en el caso de los pacientes coinfectados por virus C y VIH, 5 estudios, 2.500 enfermos, 1% de riesgo de mortalidad a los 5 años versus 10% en pacientes sin respuesta viral sostenida. Lo mismo, para no aburrirles, en el caso de hepatocarcinoma. Fíjese cómo de nuevo es particularmente llamativa la disminución en la cohorte de pacientes coinfectados por el virus del SIDA, 2.000 pacientes, 0,9 versus 10%. Y en el caso de trasplante hepático, lógicamente, esto era lo esperado, pero es que se disminuyó en un 90% la necesidad, la indicación de trasplante hepático en todos los grupos de enfermos, en el general, en el de pacientes cirróticos y en el de pacientes coinfectados. Y ¿cuál sería? Yo creo que este estudio es un estudio de una gran riqueza, yo creo que pronto se publicará, y quizá la gran pregunta, no grande, porque yo creo que todos lo asumimos, ¿no?, es si estos resultados son exportables al nuevo escenario de tratamientos libres sin interferón. O sea, nada hace pensar lo contrario. Los nuevos tratamientos proporcionan tasas de curación mucho más elevadas que las del anterior standard of care, y yo creo que estos resultados serán reproducibles en los escenarios futuros de terapias libres de interferón. El futuro, en términos de beneficio terapéutico, evidentemente, es especulativo, pero voy a refrescar la memoria de un trabajo que se presentó en forma de póster en febrero en el pasado congreso de la asociación, y en el que participamos algunos de los clínicos que estamos aquí, la doctora Buti, el doctor Calleja, y en el que se pretendía validar o demostrar la eficacia de un modelo que demostrase la disminución de la carga de enfermedad por hepatitis C basado en una serie de actuaciones de implementación progresiva de nuevos fármacos y de medidas en términos de salud pública. Como digo, este modelo se basaba en estimar el impacto de las estrategias de salud pública basadas en la eficacia de los nuevos medicamentos antivirales y optimizar, esto lo mencionó también el doctor Esteban antes en la discusión de otra ponencia, si el incremento diagnóstico podría mejorar, podría disminuir la carga de enfermedad en nuestro país. Para no aburrirles, el modelo consideró la progresión en diferentes estadios, de acuerdo con las recomendaciones de expertos, los diferentes estadios de fibrosis, cirrosis, cáncer, trasplante hepático y muerte, y la población se agrupó por género y por grupos de edad que iban avanzando de 5 en 5 años, hasta llegar evidentemente a un tope de edad, y el modelo consideró como resultados clínicos la disminución de los casos de cirrosis, la disminución de los requerimientos de trasplante, la disminución de los casos de descompensación de hepatocarcinoma y, por último, en términos de salud pública, la disminución de la prevalencia de la hepatitis C. De alguna manera había 3 estrategias. Una, que era la estrategia considerada actual. Yo creo que aquí hemos experimentado una regresión en nuestro país, es decir, estamos peor que estábamos. O sea, en 2014 se han tratado más pacientes que ahora, y por lo menos sabíamos que algunos enfermos los podíamos tratar. En España ahora, al menos en algunas comunidades autónomas, tenemos el grifo cerrado. Luego, seguramente, los resultados hubieran sido otros si se hubiera considerado también el nihilismo, si me permiten la expresión, que algunas administraciones públicas están adoptando respecto a actuar frente a la hepatitis C. Una de las estrategias se basaba en una implementación progresiva de los nuevos antivirales,
de manera que aumentaría la elegibilidad. Esto parece lógico porque los enfermos con los antivirales orales se pueden tratar, independientemente de la gravedad de la enfermedad y de las tradicionales contraindicaciones para el interferón, y la tasa de respuesta sostenida iría aumentando en 2016 hasta el 70% y en 2018 hasta el 90%, y se tratarían pacientes de todos los genotipos, ¿no? Una tercera estrategia a esta de implementación y de acceso a los nuevos medicamentos se añadiría un aumento de los casos diagnosticados. Es decir, se favorecerían políticas para establecer más diagnósticos. Bien, en términos de prevalencia, fíjese cómo el modelo arrojó una disminución cuando se aplicaba la estrategia más ambiciosa, la de combinación de salud pública más generalización progresiva de los tratamientos antivirales, de hasta un 30%, lo que supondría 113.000 casos menos. En el caso de mortalidad con enfermedad hepática, el modelo estimó que en la próxima década se producirían algo más de 20.000 muertes por hepatitis C en nuestro país, y si se aplicase la estrategia más ambiciosa, insisto, más diagnóstico y acceso progresivamente general a los nuevos tratamientos, se podrían evitar 2.700 muertes en una década. En el caso de cirrosis descompensada, más de lo mismo, se podría reducir las descompensaciones de los enfermos cirróticos un tercio, y en términos numéricos, si el modelo estimaba que se producirían lo mismo 19.500 muertes de 2014 hasta 2024, se podrían evitar pues un 30%, 3.000 muertes más, aplicando ambas estrategias. Termino ya resumiendo una charla no fácil de resumir, si me permiten la redundancia, diciendo que la incidencia de cirrosis, enfermedad hepática terminal y cáncer relacionados con la infección por el virus de la hepatitis C va a aumentar desgraciadamente en los próximos años, y a esto le pueden dar el máximo nivel de evidencia. La hepatitis C es una enfermedad curable y, por tanto, su erradicación se asocia a una significativa reducción de la mortalidad tanto de causa hepática como no hepática, a una disminución de los requerimientos de trasplante y una reducción del riesgo de desarrollo de cáncer de hígado. Por último, los modelos con estrategias de salud pública basados en un incremento del diagnóstico de la hepatitis C en nuestro país, porque el modelo este estaba adecuado a nuestro país, y en la eficacia y seguridad de los nuevos antivirales orales, predicen un escenario de notable reducción de la carga de enfermedad por hepatitis C en los próximos 10-20 años. Muchas gracias.